Bien, estamos ahora con Ricardo Hausmann. Él es profesor, investigador de la Universidad de Harvard, un estudioso, ha publicado varios libros, es un experto en temas de desarrollo, de diversificación económica, en fin. Y además tiene la particularidad de que es venezolano, de modo tal que vamos a poder hablar algo de esto también con él. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo contigo. Bien, el gusto es mío. Bueno, quizá podamos abordar el tema de cómo comparas tú, ¿qué podrías decir tú de una comparación entre Perú y Venezuela? Mira, creo que es una buena comparación porque a los dos países en la última década le tocaron buenas cartas, porque teníamos viento en popa, el precio de los commodities había subido, había apetito para invertir en más inversión en minería o en petróleo, etcétera. Y Perú jugó sus cartas. La verdad que el precio del petróleo subió mucho más que el precio del cobre y de los metales, así que las cartas que le tocó jugar a Venezuela fueron mucho mejores que las que le tocó jugar al Perú. Sin embargo, el Perú jugó su mano mucho mejor. Mucho mejor. O sea, el Perú logró tasas de crecimiento muchísimo más altas, logró proteger a la economía de una apreciación de su moneda mucho mayor. El Perú se llenó de reservas, se llenó de protecciones. El Perú logró atraer mucha inversión. Mientras que en Venezuela, a pesar de la subida del precio del petróleo y a pesar de que el país tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, más grandes que las de Arabia Saudita, la producción petrolera cayó en 1 millón de barriles. Se expropiaron a todos los que habían invertido, se expropiaron a los venezolanos que estaban ofreciendo servicios a la industria petrolera y a otras industrias en el sector de metales y en cemento y demás, y la economía es la que menos creció en América Latina después de Haití. Y en este momento, a pesar de que el precio del petróleo sigue alto, hay una crisis económica muy importante, donde hay un dólar oficial que lo acaban de depreciar en 45%, 45% del dólar oficial en febrero, y hay un dólar negro que vale 4 veces más caro que el dólar oficial. 4 veces más caro que el dólar oficial. Uno en la comparación aprende de las cosas que hizo bien el Perú. O sea, el manejo macroeconómico prudente, la flotación de la moneda con metas de inflación, una política fiscal que lo ha llevado a ser investment grade, con un riesgo país bajísimo. El riesgo país de Venezuela está en 900 puntos básicos, el riesgo país del Perú está en 200 y tantos. Eso quiere decir que para desarrollar un proyecto minero, para desarrollar un proyecto petrolero, pues es mucho más fácil levantar capital para invertir en el Perú que para invertir en Venezuela. Y por eso, a pesar de que tenemos las reservas que tenemos, nadie quiere invertir en el país y levantar plata en el país. Entonces yo creo que el Perú tiene que aprender de que realmente el rumbo que tomó trae réditos mucho más importantes que el rumbo que tomó Venezuela. Pero es importante en eso también el hecho de elementos del modelo como la apertura económica, la libertad en general de comercio, la libertad económica en general, y bueno, haber privatizado empresas públicas, es decir, haber convertido la inversión privada en el motor de la economía. Eso es muy importante, ¿no? Más allá del manejo macroeconómico, fiscal. Nosotros en Venezuela no es que privatizamos empresas públicas, es que nacionalizamos empresas privadas, expropiamos empresas privadas, expropiamos a los que habían invertido en el sector petróleo, expropiamos a los suplidores del sector petróleo, exportamos la industria de acero, expropiamos todo el sector de cemento, expropiamos cafeteras, expropiamos plantas de leche, expropiamos 400.000 hectáreas. Expropiamos empresas de servicios agrícolas, expropiamos hoteles. O sea, hemos ido en exactamente la dirección contraria. Y cada vez que el gobierno ha tomado control de una de estas empresas, la calidad del servicio disminuye, la rentabilidad de la empresa disminuye y se espantan los demás. ¿Qué opinas de ahora hay el gobierno le ha hecho una oferta a Repsol para comprarle en el Perú la refinería de La Pampilla y los grifos que tiene Repsol, porque Repsol aparentemente los está vendiendo.
la refinería de Pampilla pertenecía a Petroperú, fue también estatizada por Velasco Alvarado, y el gobierno de Fujimori logró privatizar esa refinería, pero no la de Talaras. Hay dos grandes refinerías, entonces Petroperú se quedó con una refinería y con algunos otros negocios, pero Repsol compró la refinería de La Pampilla. Ahora el gobierno quiere comprar nuevamente, si Petroperú quisiera comprar y restablecer una suerte de monopolio de los combustibles con la idea de una industria estratégica para, en fin, no sabemos bien, los grifos para regular los precios de los... ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que el mejor argumento por una empresa nacional petrolera tiene que ver con ciertas fallas de mercado en el proceso de exploración y extracción, en esa fase, porque ahí cuando tú haces investigación de exploración, tú aprendes mucho sobre qué puede estar dónde. Si eso lo hace puramente el sector privado, entonces no tiene interés en que otro competidor de pronto se entere y va a querer maximizar lo que pueda apropiarse de su inversión en exploración. Entonces, países como Noruega, Petrobras en Brasil, Ecopetrol en Colombia, lo que sí tratan de controlar es todas estas fallas de mercado que hay en torno al proceso de exploración y concesiones y demás. Pero lo que es después el procesamiento, la refinación, la distribución, eso es menos estratégico, en el sentido de que hay menos rentas que capturar a través del control del Estado. De modo que quizás hay alguna razón comercial de distribución de combustibles, pero yo creo que donde hay una justificación más importante es en quién es el que da las concesiones, quién es el que da las concesiones de exploración, quién es el que negocia el contrato de explotación después de la exploración, quién es el que va acumulando todo el conocimiento geológico. Bueno, pero en eso del hay una país. empresa también estatal que es Perupetro, que es la que hace entrega los lotes, concesiona y todo lo demás, y hace los... no veo dónde está el tema ahí. Bueno, yo creo que la pregunta es si Petroperú cree que es una inversión razonable, porque es rentable para el contribuyente peruano ser dueño de eso. Eso yo creo que es una decisión de inversión comercial, pero no creo que tiene un nivel de estratégico a nivel de política. Más bien los países han hecho lo contrario, han controlado la exploración y los contratos de concesión y han liberalizado Una el cosa es comercio. controlar los contratos y otra cosa es entrar a explorar directamente. Sí, bueno, la verdad que nadie explora directamente. Los que hacen los trabajos de exploración son los Schlumberger y los Bechtels y los de las demás empresas de servicio de petróleo. No son la Exxon ni la Shell, ni ellos tampoco exploran ellos. Siempre contratan a empresas que hacen la exploración por ellos. Pero no hay un cierto peligro en tener el monopolio de la refinación y de la distribución, digamos, o casi el monopolio de estas cosas. Lo que se refiere, digamos, un gobierno populista podría empezar a controlar precios, a entregar subsidios, en fin. Yo sí te quiero decir una cosa. A mí me parece que de las tragedias más grandes que de pronto la quieren aprender de Venezuela, pero que no es un problema solamente venezolano, es un problema de todos los países productores de petróleo, que terminan, como pueden controlar los precios de los combustibles, terminan fijando precios de los combustibles muy por debajo de los precios internacionales. Y eso termina siendo un subsidio indirecto a la población, que en el caso de Venezuela bordea los 20.000 millones de dólares. En Venezuela la gasolina no vale prácticamente nada. O sea, tú con $1 llenas el tanque de un carro grande. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos gastando en subsidio a la gasolina más de lo que estamos gastando en educación y salud. Entonces, y claro, ¿quién recibe el subsidio de la gasolina? Bueno, los que tienen auto y los que tienen autos más grandes. ¿Y quiénes tienen auto y quiénes tienen autos más grandes? Los más ricos. Entonces es un subsidio totalmente regresivo,
que hace que el Estado se gane algunos o se ahorre algunos problemas políticos, pero al final es plata que pudimos haber invertido en nuestra gente, en su vivienda, en su salud, en su educación, pero que la estamos invirtiendo en subsidiarle una gasolina que se quema y desaparece el... Bueno, ¿no es eso acaso lo estratégico ahora? La educación, la investigación, en fin. Sí. Bueno, yo creo que hay varias cosas estratégicas y que no están recibiendo la atención que se requiere. Y yo insisto mucho en eso. En el caso del Perú, al país que yo admiro y que envidio, es que aquí hay una agenda no completada de diversificación. Estaba recién hablando con una persona que está invirtiendo en el Perú y que abrió una empresa en el Perú, americana, y me está diciendo que está fascinado con la calidad del talento humano que está consiguiendo. ¿Ah, sí? Caramba. Sí, señor, sí, señor. Y me dice que realmente que le encanta y que está sorprendida de la cantidad de talento humano y a los precios a los que se consigue, me estaba diciendo. Entonces, esta idea... podemos mejorar la educación y siempre es bueno mejorar la educación, y yo soy profesor, así que estoy metido en la industria de la educación, no voy a hablar en contra de eso, pero yo creo que hay muchas cosas que hacer. De pronto se refería a la calidad del trabajador peruano. El trabajador peruano es muy trabajador y muy hábil, pero o se refería a personas, no sé, se dice que hay un déficit de técnicos, de mando medio, de profesionales especializados en ciertas cosas, muy grande. Bueno, siempre habrá. En el caso nuestro en Harvard, nosotros creo que el Perú es el país más sobrerepresentado en la escuela Kennedy de gobierno de todos los países, yo creo. Nosotros conseguimos talento peruano de primer orden. O sea que yo no creo que, o sea, siempre hay que mejorar la educación, pero yo no creo que la baja calidad de la educación es la que explica por qué una ciudad de 9 millones de habitantes como es Lima, al lado de un puerto del Callao, en el Pacífico, que es el océano económicamente más dinámico del mundo, que prácticamente de Lima no se exporte nada. Que todas las cosas que exporta el Perú, dice que si son metales, que si son minerales, que si es gas, que si es alcachofas, que si son espárragos, que si es algodón, cosas que vienen de fuera de Lima. De Lima hay un poco en el sector metalmecánico que yo admiro, y hay un poco en el sector textil que yo admiro. Eso se exporta, esos sectores se exportan. Sí, pero son chiquiticos comparado con otras ciudades del mundo y ciudades de esta envergadura. Entonces, yo creo que eso dice que hace falta concentrarse en cómo hacer que Lima sea una ciudad productiva globalmente. Que por ejemplo, el sector metalmecánico se queja de que no hay espacio físico donde operar. ¿Dónde están las zonas industriales donde ellos pueden estar? ¿Qué tan bien conectadas están esas zonas al transporte urbano para que puedan llegar los trabajadores? O al sistema, a la infraestructura para que la mercancía pueda entrar y salir, o al sistema de entrenamiento laboral, o al sistema de certificaciones y estándares. Entonces, o a las redes de investigación y desarrollo. Entonces, allá hay una tarea para hacer globalmente competitivas una gran cantidad de nuevas actividades en el Perú que no están y que hacen falta y que yo creo que tienen los recursos humanos para bueno, suplir. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Tu carro vale mucho. Asegúralo. Todo va a estar bien. RIMAX Seguros. Por mi primer look. Gracias, mamá. Feliz día. Miles de perfumes a 29 soles 90. Solo con tarjeta O Esle. Volvió la Feria Scotia Puntos. Compra todo lo que quieras y págalo como quieras con tus tarjetas Scotiabank o con tus puntos. Ven este sábado 4 de mayo al Hipódromo de Monterrico. Scotiabank. Seguimos conversando con Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Gobierno, ¿no? Es un experto en estos temas de desarrollo y diversificación económica. Decías tú que la ciudad de Lima no es una ciudad
exportadora. Bueno, pero la mayor parte de la industria nacional, que dicho sea de paso, no ha decrecido con la apertura y con el desarrollo de la minería y todo, sino que al contrario ha aumentado su tamaño, es el 16% del PBI. Toda la industria extractiva del Perú no pasa del 13%, es decir, la minería más el gas y todo lo demás. No había una desindustrialización, había una reconversión hacia la exportación, pero también hay una... La mayor parte de esa industria está en Lima. Claro, mucha de ella debe estar dirigida al mercado interno también, pero está en Lima. Y ha habido un crecimiento muy grande de las exportaciones llamadas no tradicionales. En volumen han crecido 3 veces más que las minerales, por ejemplo, pese a la gran inversión minera que ha habido en los años 90. Entonces hay una tendencia en el largo plazo, digamos, hacia eso. Pero, claro, Lima es una ciudad pues demasiado grande y demasiado mal estructurada, quizás eso es cierto, ¿no? Es decir, no hay sistemas de comunicación que faciliten, cuesta mucho tiempo ir de un lado a otro. ¿A eso te refieres? ¿A qué te refieres exactamente? Mira, nosotros publicamos un libro y ahora está próximo a salir la segunda edición que llamamos el Atlas de la Complejidad Económica. Y medimos... qué tan variada y qué tan complejas son las cosas que los países hacen y exportan. Y ahí tenemos 128 países y el Perú es uno de ellos. Y en esa medida el Perú no sale bien. El Perú es un país muy poco diversificado, exporta para los recursos naturales que tiene. Hay países que son mucho más ricos en recursos naturales per cápita, digamos, y en sus exportaciones, como el caso de Chile, Australia, Canadá, Noruega, Malasia, pero que son 5, 10, 15 veces más diversificados en el resto de las cosas. O sea, yo sé que en Chile hablan de los autocomplacientes y los autoflagelantes, que la gente que ve el mundo y encuentra que todo está bien, o la gente que ve el mundo y encuentra todas las cosas que se podrían mejorar. Yo veo el Perú y encuentro muchas cosas que están bien, y las veo con envidia, pero si veo un área que hay que mejorar, yo sé que tienen algo de industria manufacturera, tienen algo de... El país exporta poco per cápita, sorprendentemente poco. Incluyendo los recursos naturales y todo. Todo. El total de lo que exporta es poco. Está muy dominado en pocos productos, que han cambiado muy poco a lo largo de los años. El comercio exterior hace 20 años era más o menos que, te voy a decir, el 20% del PBI. Hoy el comercio exterior es la suma de exportaciones más importaciones, es más del 50%. Es decir, ha habido un vuelco hacia afuera. Sí. Pero claro, quizás tú dices debería ser mucho más rápido. Bueno, lo que pasa es que ustedes cayeron muchísimo. Sí, pues. Ustedes colapsaron en los 70 y los 80 y se empezaron a recuperar en el año 92. Alcanzaron los niveles de los 70, de principio de los 70, recién en el año 2000 y tanto. De modo que realmente han crecido por encima de su techo histórico solamente los últimos 8 o 10 años. Y por eso es que están a la saga en ingreso per cápita de Colombia y de una cantidad de otros países de América Latina. Entonces, sí, pero lo que colapsó es más o menos lo que se recuperó. Todas las industrias, salvo el caso de los espárragos y las alcachofas y el páprica y demás. Toda la agroexportación, que es una cosa muy sofisticada tecnológicamente. Magnífica, y escrito sobre ella, y me parece magnífico. Pero las confecciones, hace 25 años el Perú no exportaba confecciones, no exportaba metalmecánica casi, no exportaba... Exacto, me parece muy bien, y yo lo que digo es que esos sectores deberían ser 10 veces más grandes de lo que son, y pueden serlo. Pero no eran nada hace 20 años, como tú quieres que tú piensas en una velocidad supersónica. Tienes que, mira, es bueno compararse con gente con la que vale la pena compararse. Con el Asia. Pero compárate con Turquía, compárate con Tailandia, compárate con Malasia, no te tienes que comparar con Singapur y Hong Kong, etcétera. No, países que eran mucho más pobres que el Perú en el año 70 y que hoy son mucho más ricos que el Perú. ¿Y qué hicieron? ¿Qué es lo que...? Todas estas... Mira, los gobiernos son bastante malos en ofrecer los servicios públicos que 900 puntos básicos, el riesgo del país del Perú está en 200 y tantos. Eso quiere decir que para desarrollar un proyecto minero requieren las actividades que existen. Pero tienden a ser pésimos para ofrecer los servicios que requieren las actividades que aún no existen. Entonces, si yo vengo y digo, mira, Camisea o Conga, proyecto grande,
A mí me atiende el ministro, me atiende todo el mundo, porque yo vengo con miles de millones de dólares que invertir, y si hay un problema en una carretera, si hay un problema de un permiso, eso el gobierno está atento. Si yo soy un pequeño productor metalmecánico, o soy un pequeño productor textil, y yo tengo cualquier cantidad de problemas, yo no le voy a llegar al ministro. Mis canales de comunicación con el gobierno son mucho más limitados, y el gobierno tampoco tiene los instrumentos y los mecanismos para resolver las dificultades que yo tengo, que me hacen improductivo. Y el gobierno es el socio de todos ellos, porque el gobierno les cobra el IVA, el gobierno les cobra el impuesto sobre la renta, el gobierno está interesado en que esas industrias sean lo más productivas posible, porque mientras más productivas sean, más van a crecer, más van a emplear, más impuestos van a pagar. Entonces la sociedad quiere que ellos sean exitosos, no quiere mantenerlos, quiere hacerlos productivos. Y eso requiere un gobierno que tenga la atención puesta en resolver los problemas de la productividad de la gente, que tienen que ver con problemas de infraestructura. Ustedes saben lo difícil que está el tráfico, por ejemplo, en la ciudad de Lima, las zonas que originalmente se definieron como zonas industriales, ahora quedan en el centro de Lima, porque Lima se ha expandido tanto. Los problemas de entrenamiento laboral van cambiando, ahora las destrezas que hacen falta no son necesariamente las que se habían generado para el entrenamiento laboral en su momento, entonces hay que irlo adaptando. Por ejemplo, toma el caso de México. México se dijo, nosotros queremos tener presencia en el sector aeroespacial. ¿Ok? Es un gobierno de mercado con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y se dijeron, nosotros necesitamos una presencia en el sector aeroespacial. Vamos a hablar con los inversionistas, vamos a hablar con Bombardier, vamos a hablar con Boeing, vamos a hablar con Airbus, vamos a hablar... ¿Qué necesitamos nosotros para convertirnos en un lugar de destino para la inversión aeroespacial? Bueno, necesitamos ingenieros aeronáuticos, vamos a abrir escuelas de ingeniería aeronáutica en las universidades. Necesitamos trabajadores certificados en trabajar con aluminio, etcétera. Bueno, vamos a crear las certificaciones, los cursos, etcétera. Vamos a asegurarle que vamos a estar invirtiendo en el capital humano que requiere esa industria. Vamos a estar invirtiendo en las certificaciones. Vamos a generar los espacios físicos para que se instalen, y han tenido un éxito gigantesco en atraer inversión y exportación en el sector aeroespacial. Yo digo, Perú tiene que imaginarse como un país con mucho más potencial que sencillamente las industrias que heredó del pasado, y con más ambición. Me parece fabuloso que estén pensando en el turismo gastronómico, soy un fan de la cocina peruana, pero igual como eso hay 20.000 otras cosas que se pueden estar haciendo. Colombia, por ejemplo, está invirtiendo en la industria del cine, se está volviendo un destino para actividades de cine, y está compitiendo, nos enteramos aquí en el Foro Económico Mundial, con Indonesia, que también está tratando de meterse en ese sector, un sector en el que se ha metido Canadá. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. No, hay que a facilitar el nacimiento de nuevas industrias, de nuevas cosas que no preexistían. Los chilenos, con los cuales a ustedes les gusta compararse, ellos les gusta compararse con California, porque dicen que tienen el mismo clima de California, la misma geología, la misma geografía, la misma agricultura, etcétera. Entonces pueden llegar en la época del año en que los demás están en invierno. En fin, ellos son como California. Yo le digo, son exactamente como California, pero sin Silicon Valley y sin Hollywood. Y yo exactamente quisiera pensar cuáles son los Silicon Valleys y los Hollywoods a los que el Perú debería aspirar, que tiene la ciudad con la diversidad de capacidades que tiene la localización que tiene los niveles de educación creciente que tiene, pero que no ha tenido la actitud de generar las alianzas público-privadas para abrirle espacio a lo nuevo. Por ejemplo, la industria metalmecánica ha crecido, digamos, vinculada de alguna manera a la minería. Produce piezas, partes, equipos para la minería. Pero eso ha surgido de manera espontánea, la minería sigue importando equipos de otras partes, en fin. Ahí se podría hacer un clúster minero industrial mucho más potente, quizás, no sé, pero eso supone seguir fomentando la minería. Bueno, entonces yo te preguntaría, ¿dónde está el Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Metalmecánica? ¿Dónde están las investigaciones, las patentes que está generando el país en actividades relacionadas? El país tiene serios problemas y serios conflictos en torno al impacto ambiental de la minería. ¿Dónde están los expertos en mitigación ambiental, en estudios ambientales? Todo eso son nuevas actividades que de pronto se convierten en nuevas actividades de exportación, porque esos problemas que tiene el Perú no los
los tiene solo el Perú, los tiene la minería y otras actividades en el resto del mundo. Entonces, si ustedes se enfocan en las cosas en las que de todos modos tienen que hacer porque las tienen que hacer, eso lleva a otros lados. La metalmecánica de pronto se desarrolló porque tenía la industria minera, pero una vez que usted tiene esas capacidades se puede meter en 20.000 otras áreas, no tienen por qué ser asociadas a la industria minera. Mira, la máquina de vapor se inventó para bombear el agua de las minas. Sí, pues, así es. Bueno, y mira en dónde terminó. Entonces la gente inventó las cosas para la minería, pero eso lo llevó al tren, a la revolución del sector textil, etcétera, etcétera. Pero entonces, ahí, ¿cuál podría ser? Tú estás hablando de que el Estado tiene que jugar un papel en estas cosas, ¿no es cierto? O los propios privados, quizás, con visión, no lo sé. Pero en este caso, por ejemplo, de una especie de clúster minero industrial que se quisiera desarrollar o potenciar mucho más del que ya existe, ¿qué papel puede jugar el Estado? Mira, el Estado ha escrito 1 millón de páginas de legislación. El Estado administra 1.000 entes públicos. El Estado define su política universitaria, el Estado define su política de entrenamiento laboral, el Estado decide dónde pone la infraestructura, el Estado decide cómo se puede usar el espacio urbano, el Estado decide 1.000 cosas, el Estado maneja los aeropuertos, los puertos, o sea, el Estado está metido hasta los tequeteques en todas cosas. Lo que típicamente ocurre es que cuando tú quieres que aparezca algo nuevo, si se sientan todas las personas que deben estar porque pueden contribuir en algo a que eso ocurra, te vas a encontrar que el Estado está metido de muchas maneras distintas. Pero el Estado tiene que estar consciente de cómo las cosas que hace o deja de hacer están impidiendo que aparezca lo nuevo. Y entonces, por eso es que los países de mercado, liberales, integrados, abiertos, tienen un rol, una conversación muy íntima para resolver este tipo de problemas. Es decir, entre Estado y sector privado tiene que haber una conversación mucho más fuerte. Mucho más fuerte, mucho más fluida, y donde los problemas se resuelven, porque son socios, claro, porque ambos se benefician del aumento de la productividad, porque el Estado vive del crecimiento del sector privado, el Estado cobra sus impuestos al sector privado, el Estado quiere la generación del empleo. Entonces tienen intereses perfectamente consistentes, y lo que necesitan es un espacio donde estas discusiones, estas conversaciones, estas posibilidades puedan ser exploradas. Ricardo Hausmann, muchísimas gracias por tu participación. El tiempo podríamos seguir conversando sobre estos asuntos tan importantes, tan interesantes, pero ya no podemos seguir haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Fue Ricardo Hausmann, entonces, de la Universidad de Harvard, experto en todos estos temas de desarrollo. Vamos a una pausa.